Nunca les dije a mis padres que era juez federal. Para ellos, yo era solo el que abandonaba a la familia. Entonces mi hermana golpeó a un hombre con mi coche, lo dejó sangrando y sonrió. ¿Quién te creería de todos modos? Ese fue el último error que cometió. Las manos de mi madre ya estaban sobre mis hombros antes de que las luces de la policía llegaran a la ventana. No es reconfortante, es apasionante. La forma en que agarras algo que tienes. Solo diles que estabas conduciendo, dijo ella. Tranquilo, plano. El tono exacto que usó cuando me dijo que limpiara la mesa o que dejara de avergonzar a la familia o que fuera útil por una vez en tu vida. Como si me estuviera pidiendo que pasara la sal. Como si un hombre no estuviera sangrando en la carretera a 2 millas de aquí. Como si las luces no estuvieran ya pintando la sala de estar y girando en rojo y azul. Al otro lado de la habitación, mi hermana Chloe estaba de pie junto a la chimenea con mi abrigo. El agua de lluvia goteaba del dobladillo sobre la alfombra persa. Su máscara de pestañas había corrido en 2 líneas limpias por sus mejillas. El tipo de líneas que parecen casi deliberadas, el tipo que fotografía bien. Ella temblaba lo suficiente como para ser visible. Mi padre caminaba detrás de ella con su teléfono sostenido frente a él como un arma que aún no había decidido usar. Esto no puede tocar a tu hermana, dijo. Ella tiene respaldos la próxima semana, ¿no está vivo? No, alguien llama a una ambulancia. Respaldos. La próxima semana. Me paré en el centro de la habitación con mi abrigo fuera y mis llaves desaparecidas y la creciente comprensión que mi familia tenía en el espacio de 17 minutos decidió algo sobre mí que probablemente habían estado decidiendo durante años. Yo era el que podía absorber esto. Yo era el resistente. Esa era la palabra familiar para ello. Resistente. Como en ella estará bien. Como si ella no tuviera nada que perder. Como si no teniéramos que pensar demasiado en lo que esto le cuesta. Deseé que mi madre mantuviera sus manos sobre mis hombros. Mantuve mi cara quieta. Viejo hábito. Déjame decirte lo que pensaban que era, y seré justo al respecto. Tenían algunas pruebas. Clara Vance, de 29 años, la que abandona, la tranquila. La hija menor que dobló suéteres en un minorista de gama media llamada Hudson and Fram en la planta baja de un edificio en el centro, que conducía un Honda Accord plateado sensato con 70.000 metros en él, que vivía sola en un apartamento de un dormitorio sin compañero de cuarto y sin vida social visible y sin relación que valga la pena mencionar en las cenas familiares. Salí de la universidad a los 19 años. Cambié mi apellido profesionalmente por el apellido de soltera de mi abuela materna, Ayes. Me negué a explicar cualquiera de las dos decisiones a nadie de mi familia, que combinado con la otra evidencia pintó un retrato con el que se sentían cómodos. Cuento de advertencia, prueba de que no todo el mundo está hecho para el éxito. El tipo de hija que mencionas con un suspiro y luego te alejas cuando los invitados hacen preguntas de seguimiento. Chloe, mientras tanto, lo era todo. 26, 3 años más joven, y ya el tipo de persona que existe en un campo de brillo. La sala se adapta a ella cuando entra. Seguimiento de becas a través de la universidad, título de Derecho, una campaña para la Asamblea Estatal que había generado 3 artículos de noticias locales, un perfil en una revista regional y una base de donantes que incluía a 2 congresistas y un fundador de tecnología que había vendido su segunda empresa por $400 millones. Ella era, a mi padre le gustaba decir, exactamente de lo que esta familia es capaz. Lo dijo en las mesas de la cena. Lo dijo en Navidad. Lo dijo una vez en un brindis en una fiesta en la que estaba de pie a 6 pies de distancia con una copa de vino. Y no bajó la voz ni se giró para incluirme. Y mi madre le tocó el brazo de una manera que significaba que no ahora, sino no porque no fuera cierto. Doblé suéteres. Eso era lo que sabían. No sabían que había dejado la universidad a los 19 años porque me habían aceptado en un programa acelerado de doble titulación en una institución diferente bajo el nombre de mi abuela, un programa tan competitivo que la carta de admisión había sido entregada por correo certificado, que intercepté antes de que mi madre pudiera.
No sabían que había completado ambos títulos en 4 años mientras trabajaba a tiempo completo porque no se lo había dicho y no me lo habían preguntado. Y en algún momento, el silencio se había convertido en algo que encontré útil. No sabían que había sido empleado de un juez federal de apelación llamado la Honorable Diane Castle durante 2 años. Que había pasado la barra en mi primer intento con una puntuación en el percentil 94. Que a los 26 años, había sido nombrado por recomendación directa del juez Castle para un escaño en el Tribunal de Distrito Federal desocupado por jubilación. En el momento en que mis padres me describían como un cuento de advertencia en cenas, había estado usando una bata durante 3 años, una bata de juez federal. Me senté en una sala del tribunal 4 días a la semana. Emití fallos que afectaron la vida de las personas, su libertad, su dinero, sus hijos. Tenía un empleado llamado Marcus Webb, de 24 años y meticuloso, que me enviaba sesiones informativas diarias de casos a las 6 de la mañana y, ya lo sabía, sería un abogado formidable en una década. Conduje un Honda Accord plateado porque me gustaba y porque no estaba interesado en realizar prosperidad para la gente que veía 2 veces al año. No se lo dije a mi familia porque estaba esperando a ver si me preguntaban. Nunca lo hicieron. El silencio es útil de esa manera. La gente habla libremente alrededor de los muebles. La noche que sucedió, yo estaba en casa a las 8. Había sido un largo viernes. Habíamos terminado los argumentos en un caso de confiscación civil que había durado 3 horas más de lo previsto. Y había leído los informes finales en una disputa contractual federal durante la cena en mi escritorio. Y estaba en mi segunda taza de té cuando el mensaje llegó de Chloe a las 8:43 de la tarde. Oye, en tu barrio, ¿me prestas tu coche por 1 hora? El mío está haciendo ruido. Solo a la farmacia y de vuelta. Tu llave de repuesto todavía está debajo de la alfombra, ¿verdad? Empecé a escribir de vuelta. Algo se sentía un poco mal al respecto. Chloe vivía a 40 minutos de distancia y la farmacia a 1 cuadra de mi edificio cerraba a las 8. Pero había estado despierto desde las 5 y mi cerebro estaba haciendo lo que hace cuando está cansado. Alisar los bordes de las cosas que deberían atrapar. Antes de que terminara el mensaje, ella ya se había ido. Lo sé porque la notificación del GPS llegó a las 8:51 de la tarde. Mi coche se mueve hacia el norte por la avenida Aseford, moviéndose rápido. Me puse el abrigo o lo intenté antes de darme cuenta de que no estaba en el gancho junto a la puerta. En su lugar, encontré un vellón. Llamé al número de Chloe. Fue directo al buzón de voz. Llamé de nuevo. Lo mismo. Mi teléfono sonó a las 9:04 de la noche con una alerta que no había recibido en 18 meses de tener el sistema instalado. Alerta de incidente de vehículo judicial. Impacto detectado. Ubicación Meridian y 14. Hora la 9:02 de la noche. Me paré en mi cocina con una chaqueta de lana y leí esa notificación 3 veces. Luego llamé a Marcus. Cogió el primer anillo. Vi la alerta. Dijo, ya estoy tirando de la alimentación, ¿cuál es el estado? Retraso de 40 segundos en la transmisión en vivo. Tirando, ahora. Una pausa. Sonidos del teclado. Un impacto. Panel frontal del lado del conductor. Descanso duro después. La puerta se abrió a las 9:04. Otra pausa. Más tiempo. El conductor no se detuvo. Juez Hayes. El vehículo se reinició a las 9:05. Moviéndose hacia su dirección residencial registrada. Mi pecho tenía una cualidad específica de frío. La otra parte que estoy tratando de localizar. Sí, el correo aparece en la carretera. Estoy llamando al 911 en la segunda línea ahora mismo. No te desconectes, dije. No lo haré. Me puse los zapatos. Llamé a un viaje compartido. Vi el rastreador GPS en mi teléfono que muestra la llegada de mi Honda Accord plateado, el estacionamiento, el motor apagado, la dirección de mi edificio. El coche llegó a las 9:17 de la noche.
Llegué a las 9:31 de la noche. Chloe ya estaba dentro. Mi abrigo estaba en su espalda, goteando en la alfombra de entrada. Mis padres, que vivían a 40 minutos de distancia y aparentemente habían sido llamados en los 12 minutos entre el impacto y mi llegada, estaban en mi sala de estar como si se hubieran materializado fuera de la gestión de consecuencias. Mi padre estaba hablando por teléfono. Mi madre se acercó a mí en el momento en que entré por la puerta. Sus manos encontraron mis hombros antes de que me quitara los zapatos. «Solo diles que estabas conduciendo», dijo ella. «Esto es lo que quiero decirte sobre la bofetada porque creo que importa. No fue lo peor que pasó esa noche. Ni siquiera fue lo peor que sucedió en esa habitación, pero fue lo que lo aclaró todo. El único punto de datos limpios después de años de información ambigua. Debido a lo que pasó después, mi padre dejó de caminar». La boca de Chloe se crispó, no con horror. Con algo practicado, una microexpresión que inmediatamente reemplazó por una más apropiada. La chimenea hizo clic. El reloj mantuvo el tiempo. Y mi madre dijo con una voz justo encima de un susurro: «Estás siendo dramático». Entonces Chloe dio un paso adelante, todavía goteando, y dijo: «Es su coche, su placa. Ella vive sola». Ella inclinó la cabeza de esa manera particular que lo ha hecho. Nadie importante va a extrañar a un trabajador por turnos deprimido si esto se pone feo. Mi padre escuchó eso. Él lo pensó. Él dijo: «Chloe ha construido algo. Siempre has sido resistente». ¿Resiliente? Ahí estaba. Miré a Chloe, específicamente al puño de mi abrigo en su muñeca derecha. Un pequeño fragmento de plástico transparente se aferró a la tela húmeda, con bordes afilados y ligeramente curvado. El tipo de fragmento que sale de una lente de faro cuando hace contacto duro con algo que no da. Lo vi. No dije nada. Estaba en una habitación con una mujer que había cometido un delito grave de atropello y fuga en mi coche. Sus padres, que me estaban presionando activamente para que absorbiera las consecuencias legales, y una pieza de evidencia física adjunta a mi propio abrigo. Mi teléfono sonó. Luego otra vez, lo dejé zumbar. Estaba mirando la sala de la forma en que miro las habitaciones en la corte, ensamblándola, notando lo que estaba presente y lo que estaba notablemente ausente, entendiendo que todo lo que se dijo a partir de este momento sería parte de un registro, lo supieran o no. Mi teléfono sonó por cuarta vez. Miré la pantalla. Las 3 primeras alertas fueron confirmaciones de posición GPS. Seguimientos estándar del sistema después de una bandera de incidente. El cuarto era de Marcus. Alimentación del vehículo conservada y de vuelta al servidor seguro. Archivo de audio intacto. Víctima localizada. Consciente. EMS en ruta. Llama cuando puedas. Lo leí 2 veces. Archivo de audio intacto. El coche tenía audio interno, una característica añadida después de que un hombre hubiera esperado fuera de mi edificio con una copia impresa de una de mis sentencias de activos civiles y una nota manuscrita que mi equipo de seguridad había evaluado como una amenaza creíble. El sistema grabó el audio de la cabina desde el encendido hasta el motor apagado. Fue cifrado de nuevo en un servidor y marcado en la cola de monitoreo de Marcus. Chloe se había llevado mi coche a las 8:51 de la tarde. El impacto fue a las 9:02 de la noche, 11 minutos de audio antes de que ella golpeara a un hombre y se alejara. No lo abrí. Todavía no. Abrí el registro del GPS y giré el teléfono. 9:02 de la noche, impacto detectado. 9:03 de la noche, descanso duro. Vehículo parado. 9:04 de la noche, puerta del lado del conductor abierta. 9:04:38 de la noche, puerta del lado del conductor cerrada. 9:05 de la noche. El motor se reinició. 9:17 de la noche, vehículo aparcado. Dirección residencial. Mi madre se sentó con fuerza en el borde de la mesa de café. Una taza con propina.
El café frío se extendió lentamente por la alfombra que había estado protegiendo mentalmente toda la noche. ¿Qué es eso?, dijo Chloe. Su voz tenía una nueva cualidad. Todavía controlado, pero más delgado, como si la tela estuviera demasiado apretada. ¿Es lo que pasa?, dije, cuando pides prestado el coche de un juez federal sin preguntar qué tiene instalado. La habitación se tomó un momento con eso. Entonces 3 fuertes golpes golpearon la puerta principal. Te diré lo que vi cuando abrí esa puerta porque el orden de la cual importaba. 2 oficiales de patrulla con uniformes oscurecidos por la lluvia. Detrás de ellos, un paso atrás y a la derecha, un mariscal estadounidense llamado David Reyes, 14 años en el servicio, asignado al detalle de seguridad del Tribunal de Distrito con lluvia brillando en su chaqueta y una expresión de cuidadosa neutralidad profesional. Me miró. Dijo una palabra, juez. Detrás de mí. La mano de mi madre fue a su garganta como si estuviera buscando algo que había extraviado. Mi padre se volvió desde la ventana con la expresión de un hombre cuya base se ha vuelto poco fiable. Chloe hizo un sonido, no una palabra, solo la primera forma de una, la boca formándose antes de que la voz se involucrara. Marshal Reyes miró más allá de mí hacia la habitación. Su señoría, la víctima está consciente. EMS lo tiene en el meridiano. Necesitamos hablar con la señorita Chloe Vance. Los oficiales de patrulla entraron. Chloe comenzó a hablar de inmediato. Demasiado rápido. La cadencia de alguien que está preparado para una versión de este momento, pero no esta versión específica. Fue un accidente. Ella estaba asustada. Ella entró en pánico. Ella iba a llamar. Ella conocía a la gente. Su mano barrió hacia mi padre. Gente que podría resolver esto. ¿Quién entendió que esto era un malentendido? Esas intenciones importaban. Que su carrera fue cada frase peor que la anterior. El primer oficial, una mujer llamada García, cuya placa de nombre noté, tomó a Loye suavemente, pero sin dudarlo, por el brazo, y la acompañó hacia la puerta. Mi padre se adelantó una vez, luego se detuvo, su instinto de abogado y su instinto de padre aparentemente llegando a un estende. Chloe me miró desde la puerta. Me arruinaste, dijo ella. Sus ojos estaban secos. Las líneas de rímel todavía eran perfectas. Ella había estado llorando decorativamente toda la noche, y entonces me di cuenta de que no había llorado ni una sola vez. No, dije. Te grabaste a ti mismo. La puerta se cerró. La habitación tenía una calidad específica después, el tipo de silencio que se establece cuando una suposición muy fuerte sale del espacio. Mi padre estaba de pie junto a la ventana. Mi madre no se había movido del borde de la mesa de café, su mano todavía en su garganta, el café frío todavía se extendía lentamente hacia la franja de la alfombra. ¿Por qué no nos lo dijiste?, dijo mi padre. Su voz era diferente, más pequeña. La confianza arquitectónica que siempre había enmarcado sus oraciones, la certeza de un hombre que conoce su posición en cada habitación en la que entra, se había ido a alguna parte. Casi me río. No de forma cruel o tal vez un poco cruel. Nunca preguntaste en quién me convertí, dije. Abrió la boca. Fue entonces cuando mi teléfono sonó con la segunda notificación de Marcus. Archivo de audio de la cabina adjunto. La grabación comienza en el encendido. 8:51 de la tarde, duración 11 minutos 22 segundos. Marcado para el contenido. Por favor, informe sobre la cadena de custodia. Marcado para el contenido. Marcus Webb señala las cosas cuando son significativas. En 18 meses de trabajo juntos, había marcado 14 artículos. 12 eran procedimientos. Una fue una verdadera preocupación de seguridad. Uno había llevado a una remisión a la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Nunca antes había usado la frase, por favor, avise sobre la cadena de custodia. Miré a mi padre. Deberías irte, dije. Clara,
Mi nombre en cada habitación que importa es el juez Hayes. Pongo mi teléfono sobre la mesa. Pantalla arriba. Los oficiales están afuera. Deberías hablar con ellos antes de hablar con cualquier otra persona. Me miró durante un largo momento, el tiempo suficiente para que entendiera que estaba viendo, tal vez por primera vez, que había una persona aquí. No había dado cuenta de una versión de su hija que se había reunido por completo sin él en los años que había estado buscando en otra parte. Se fue. Mi madre se levantó de la mesa de café. Ella me miró, abrió la boca y la cerró, y luego recogió su bolso y lo siguió. Me quedé solo en mi apartamento por primera vez en toda la noche. Cogí mi teléfono. Abrí el archivo de audio. Quiero tener cuidado aquí con lo que describo porque hay cosas en esos 11 minutos y 22 segundos que ahora son parte de un procedimiento penal activo y sobre las que estoy restringido en lo que puedo decir públicamente. Lo que puedo decirte es esto. Chloe no estaba sola en ese coche. Había una segunda voz, alguien que había estado en el vehículo desde el momento en que arrancó el motor a las 8:51 de la tarde. Alguien cuya presencia no había conocido, cuya relación con los eventos de esa noche estableció un contexto que cuando la fiscal asistente de los Estados Unidos, Priyama, revisó el archivo el lunes siguiente por la mañana, hizo que se sentara en su silla y le dijera en voz baja a su CEO consejera, «Está bien, esto es diferente. Te diré lo que Marcus me dijo cuando le devolví la llamada a las 11:47 de la noche de esa noche. Hay una conversación en esa grabación, dijo, que comienza aproximadamente 4 minutos antes del impacto y no suena como dos personas que están sorprendidas por lo que está a punto de suceder. Me paré en la ventana de mi cocina mirando la ciudad durante mucho tiempo después de que él dijera eso. Los días que siguieron tuvieron una textura particular que me resulta difícil de describir a las personas que no han trabajado en la ley. La calidad específica del tiempo cuando algo que sabes que es cierto se establece formalmente como demostrablemente cierto, lo cual es algo completamente diferente y requiere paciencia que no viene naturalmente cuando estás personalmente involucrado. La sargento detective Anita Brauer, de 19 años en la unidad de delitos de tráfico y atropello y fuga en el recinto central de la ciudad, tomó mi declaración formal el sábado por la mañana. Tenía 51 años, era enérgica y trató el hecho de mi nombramiento judicial con el respeto profesional específico de alguien que ha testificado en la corte suficientes veces como para tener opiniones fuertes sobre los jueces y estaba reservando las suyas. Ella hizo preguntas limpias. Ella escribió todo a mano además de la grabación. Ella era, señalé, precisamente el tipo de investigadora que me gustaría en un jurado. Ella me dijo al final de la declaración que la víctima, un hombre de 37 años llamado David Park, un ingeniero estructural que caminaba a casa después de una cena tardía, tenía una fractura de tibia y 2 costillas rotas y una conmoción cerebral, y se esperaba que se recuperara por completo. Ella dijo esto claramente, como información, no como consuelo, y lo aprecié. Los datos del GPS se introdujeron en la evidencia como prueba A. Las imágenes de la cámara de tablero encriptadas, autenticadas por el proveedor de sistemas y por la documentación de preservación de Marcus, fueron la prueba B. El fragmento del faro recuperado del manguito de mi abrigo embolsado y etiquetado por el oficial García en la escena fue la prueba C. El archivo de audio de la cabina transferido a través de un procedimiento formal de cadena de custodia que Marcus había iniciado dentro de los 40 minutos posteriores al incidente fue la prueba de A. Estados Unidos. Meta, de 36 años con 11 años en la División Federal de Integridad Pública, se involucró cuando se revisó el audio de la cabina y se identificó la segunda voz. No describiré esa identificación aquí. Diré que elevó el caso de un atropello y fuga estatal con un cargo de atropello y no atropello a un asunto federal que implicaba obstrucción y potencialmente conspiración. Y que cuando se presentó la acusación formal 6 semanas después, contenía cargos que no había anticipado cuando abrí ese registro de GPS y giré la pantalla. Mi propia posición fue revisada como es estándar cuando un juez en ejercicio está involucrado en cualquier procedimiento, incluso tangencialmente, incluso como víctima. La revisión fue realizada por la propia jueza Castle, mi antigua mentora, que me llamó un miércoles por la noche y me dijo a su manera particular, «Te comportaste correctamente. Conservaste pruebas». No interfirió con la investigación y se recusó adecuadamente de cualquier asunto paralelo.
La revisión lo reflejará. Entonces ella dijo, ¿cómo estás? No como una formalidad. Le dije que dormía a intervalos de 4 horas y que comía principalmente cereales. Eso es normal. Ella dijo que se vuelve más normal. Esta es la parte de esta historia que me resulta más difícil de contar limpiamente porque es la parte que es más mía y menos reducible a una secuencia de eventos. Mi familia. Mis padres contrataron abogados separados dentro de las 48 horas de esa noche.